Descubre el milagroso linaje de Obed, un eslabón oculto en el plan divino de redención de Jesús. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra de Israel se encontraba sumida en la desolación. Las cosechas eran escasas y el hambre asolaba los corazones de su pueblo. En este oscuro periodo, una mujer moabita llamada Ruth se alzó con una valentía que desafiaba las fronteras de su nación. Junto a su suegra Noemí, Ruth dejó atrás su hogar, cruzando las montañas hacia Belén, conocida como la ciudad del pan, con la firme esperanza de encontrar un nuevo comienzo en medio de la penuria. Ruth, que había perdido a su esposo, estaba decidida a seguir a Noemí, cuyo llanto y sufrimiento resonaban dentro de su corazón. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, exclamó Ruth, su fe en Yahvé iluminando sus pasos inciertos. Con cada paso que daba, la sombra del rechazo acechaba, ya que ser una moabita era considerado un estigma en la tierra de Israel. Pero su amor y lealtad hacia Noemí eran mayores que el miedo, una fe inquebrantable guiaba su travesía. En Belén, las miradas se volvían hacia Ruth, la extranjera que llegó en un tiempo de juicio y escasez. Se convirtió en recolectora en los campos de Booz, un pariente de Noemí, donde el sol dorado acariciaba las espigas de cebada y el sudor en su frente era símbolo de su determinación y devoción. Ruth trabajaba con fervor, llenando su delantal, pero también su corazón, con la esperanza de un futuro menos sombrío. ¿Quién es esa joven?, preguntaban los aldeanos, así como Booz, que había notado su incansable labor. Él veía en Ruth no solo a una trabajadora, sino lo que muchos habían olvidado, el reflejo de la esperanza divina. La bondad y resistencia de Ruth irrumpían en el ambiente de desconfianza, resaltando la lucha interna de una comunidad que enfrentaba su propia crisis de fe. En medio del susurro de críticas que desdibujaban su integridad, Ruth continuaba con fidelidad. Un día, Noemí, escuchando la bondad de Booz hacia Ruth, le reveló un consejo divino. Debes acercarte a él y buscar redención, le dijo, recordándole que Booz era su Goel, su redentor. Esa noche, envuelta en dudas y con el corazón latiendo con fuerza, Ruth se acercó a Booz, quien la recibió con gracia. Sé que eres una mujer virtuosa, le dijo, y en ese instante, la tensión se hizo palpable, las decisiones de ambos entrelazándose con el plan soberano de Dios. La comunidad observaba, sus corazones divididos entre la crítica y la curiosidad ante los gestos de compasión de Booz. Aún con la sombra del rechazo de ser moabita, el coraje de Ruth brillaba intensamente en su deseo de ser parte de la redención. Yo seré tu redentor, pronunció Booz, sellando una promesa que resonó en los cielos. En ese momento, un soplo de esperanza atravesó las tierras, como un eco de la fidelidad de Dios, donde cada aliento trazaba el futuro de su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El tiempo avanzaba y la llegada de Obed a la vida de Ruth y Booz marcó el inicio de un linaje secreto que resonaría a través del tiempo. Obed, con su primer llanto, traía consigo la promesa de redención, un niño que se convertiría en un eslabón crucial en la genealogía que llevaría al ancestro David, y eventualmente, a Jesucristo. Bajo la mirada atenta de Noemí, Ruth abrazaba a su hijo, representando la fe en el cumplimiento de las promesas de Dios. La vida de cada uno de ellos se entrelazaba en un destino que trascendía su entendimiento, un movimiento de gracia que trascendía generaciones. La pregunta persistía: ¿qué futuro aguardaba Obed en el gran relato de la redención que Dios había planeado para su pueblo? Así, la historia de Ruth, una moabita en el corazón de Israel, se mantenía abierta, aguardando el desenlace de un propósito eterno, revelando la intrincada red de la providencia divina. En los días posteriores al nacimiento de Obed, los campos de Belén florecían con un nuevo aire de esperanza. La risa de los niños se escuchaba entre las espigas de cebada, y el sol brillaba con fuerza sobre la tierra, como si la propia creación celebrara el momento de redención que había llegado. Ruth, con su corazón henchido de amor materno, encontraba gozo en cada pequeño gesto de su hijo. Noemí, con los ojos iluminados por la sonrisa de su nieto, sentía que una nueva vida también brotaba en su propio corazón.
Bendito sea el Señor, que no ha dejado de mostrar su bondad hacia nosotras, exclamó, su voz temblorosa de emoción. Era como si la providencia divina les recordara que, a pesar de la adversidad, siempre hay lugar para el amor y la redención. Y así, en cada gesto y mirada, el linaje de Obed comenzaba a tejerse con la historia de salvación de Israel. Sin embargo, en medio de la paz, se cernía un oscuro eco de incertidumbre. Los murmullos de la comunidad a menudo hacían eco en los corazones de Ruth y Noemí. ¿Aceptarán a esta extranjera en su medio?, se preguntaban muchos. ¿Puede ser redimida una dictadora de su nación?, interrogaban otros con desdén. Las palabras de desconfianza resonaban como el viento, que arrastraba hojas secas y tristeza por donde pasaba. Un día, mientras Ruth se dedicaba a cuidar de su hogar y su pequeño, oyó el clamor en el pueblo sobre la amenaza de noticias de otro reino. Los filisteos se preparan para la batalla, murmuraban los habitantes con preocupación, hay presión sobre nuestra cosecha, hay hambre llegando de nuevo. La familiar sensación de temor llenó el aire una vez más, provocando una división creciente entre los judíos. Algunos alababan a Yahvé, recordando su fidelidad a través de generaciones, otros, sin embargo, comenzaban a murmurar acerca de volver a viejas costumbres, desviándose de la ley y del camino recto. En este contexto, Ruth se llenó de valor para buscar la ayuda de Booz. «Ven a mí, Ruth», dijo Booz con una firmeza que infundía confianza. «He visto su dedicación y tu amor por Noemí». Los ojos de Ruth brillaron ante la firmeza de su Redentor. «¿Cómo puedo ayudar, Booz? Solo soy una moabita, no merezco este lugar en su corazón». Recuerda, la redención no tiene límite ni barrera. Todo esto tiene un propósito que va más allá de nosotros, nuestro Dios tiene un plan. Al decir esto, Booz alzó los ojos hacia el horizonte, donde se cernían nubes oscuras sobre el campo, augurando tal vez más que simplemente una batalla física, sino las luchas espirituales que acechaban en la vida de cada israelita. A medida que el conflicto se acercaba, la fe de Ruth le recordaba que cada paso hacia adelante podría ser parte de un milagro en la historia de Dios. La determinación de su dedicación crecía con la convicción de que ella y Obed tenían un papel crucial en el plan divino. ¿Quién podrá, si no soy yo, atar este destino de redención a un pueblo perdido?, se preguntó en sus oraciones. Mientras la noche caía sobre Belén y el sonido de los preparativos de guerra resonaba, un sentimiento profundo de conexión entre Ruth y las promesas de Dios comenzó a florecer. En sus raigambres se despertaron visiones de la redención no solo para su propia vida, sino para toda la nación de Israel. Tal vez, incluso en esta oscuridad, el Señor levantará una luz, susurró en su oración, una luz que a través de Obed alumbrará el camino hacia el futuro de su pueblo. Pero la pregunta aún latía, ¿qué futuro aguardaba a Obed, y qué papel jugaría en la historia de redención que aún no se había revelado? La tensión crecía, el miedo a la batalla se acercaba, y en la fragilidad de sus corazones resonaba la confianza de que, en la encrucijada de su historia, el destino de su familia marcharía dentro del asombroso plan de Dios. Así, la historia de Ruth y su precioso hijo seguía desplegándose, esperando la revelación del propósito divino oculto que aguardaba a ser descubierto. Los días se arrastraban entre la incertidumbre y la expectativa mientras el eco del inminente conflicto resonaba por Belén. El ladrido de los perros y las súplicas de las madres retumbaban en el corazón de Ruth, amplificando su ansiedad. Cada amanecer traía consigo la angustia de un pueblo que vivía al borde de la desesperación, pero ella sostenía con firmeza a Obed en sus brazos, dejando que su pequeño hogar se convirtiera en un refugio de paz. «Confía, madre», decía Noemí, abrazando su mano. «Yahvé es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en las tribulaciones. No permitas que los temores de los hombres abrumen tu fe». Las palabras de la anciana eran como un bálsamo para el alma de Ruth, anclando su esperanza en una promesa eterna. Por la tarde, Ruth fue al campo para recoger un poco de cebada. Allí, entre los espigones dorados, vio a Booz vigilando mientras sus hombres trabajaban. La figura fuerte y decidida de él le brindó aliento. De repente, no solo era una moabita, sino una mujer amada por su Redentor, su corazón palpitó con fervor al recordar las palabras de seguridad que él le había otorgado. «Ruth», llamó Booz, notando su presencia. «¿Por qué no te unes a las mujeres de mi cosecha? No temas. Has hallado gracia ante mis ojos». En sus miradas brilló una comprensión silenciosa de que el futuro de su linaje llevaría consigo el peso de la historia nacional. Mientras Ruth trabajaba, las sombras de las nubes se acumulaban en el horizonte.
Sentía que el cielo también estaba alerta ante la inminente amenaza. Uno de los hombres del campo se acercó y con voz preocupada, murmuró: «Los filisteos han comenzado su avance. El pueblo se encuentra dividido». Las palabras dejaron caer un pesado manto de preocupación sobre Ruth, quien recordó las palabras dichas en su corazón: «Todo esto tiene un propósito que va más allá de nosotros». La noche llegó, acompañado de un aire pesado y lúgubre. Desde su hogar, Ruth vio las luces de las antorchas que comenzaban a moverse por el campo, como arañas en la oscuridad, llenando el ambiente con una tensión palpable. Se arrodilló, tomando a su hijo en sus brazos, y ofreció una oración ferviente. «Oh Señor, muéstrame el camino. Haz brillar una luz sobre mi hijo, que pueda ser un bastión de esperanza en este tiempo de oscuridad». Noemí, al escuchar las palabras de su nuera, se unió en la oración, sabiendo que el destino de su familia no era solo su carga, sino parte del divino propósito de Yahvé. Juntas clamaron hasta que la noche se llenó de silencio, un silencio que parecía estar a la espera de la respuesta del cielo. De repente, un mensaje llevó a la ciudad la avalancha de un nuevo rumor, una voz clamando en las puertas de Belén. Un profeta ha venido, portador de una revelación sobre el futuro de esta tierra. Los murmullos crecieron, su eco alcanzando a Ruth y Noemí. ¿Podría ser una señal del Señor? Con el corazón latiendo desmesuradamente, Ruth sintió también que esto podría ser el momento que cambiaría su vida y la de su hijo. ¿Podría estar Obed destinado a cumplir una promesa más grande que mera redención personal?, se preguntó. La revelación de Dios parecía acercarse, cubriendo la tierra con un destello de esperanza. Mientras las mujeres preparaban la comida para la siguiente reunión en la aldea, Ruth no pudo evitar preguntarse sobre el futuro que aguardaba a su niño. ¿Quién será él en los tiempos venideros? ¿Qué historia llevará en sus venas? El viento susurró como si las antiguas generaciones le respondieran: el linaje de Obed es el hilo que teje nuestra redención. De repente, un sentimiento de asombro la invadió. Tal vez, Dios estaba orquestando algo imponente, aún más allá de su entendimiento. ¿Qué misterio aguardaba en el linaje de su hijo? La respuesta aún estaba disfrazada, esperando el momento adecuado para revelarse a todos, mientras las sombras crecían y el cielo se preparaba para un acto de salvación que resonaría en toda la historia de su pueblo. La noche se adensó sobre Belén, y las estrellas titilaban en el cielo como un murmullo de promesas por cumplir. Ruth, aún sosteniendo en sus brazos a Obed, se debatía entre el inquietante frío del viento y el calor de sus oraciones. Sentía una urgencia creciente, una presión que emanaba de lo más profundo de su ser. «¿Qué harás, Señor?», murmuró en un susurro apenas audible. El rumor de la llegada del profeta había encendido la inquietud en la aldea. Aquellos que se congregaban alrededor de las antorchas murmuraban, buscando respuestas en medio de la incertidumbre. La voz de Dios resonaba en sus corazones, influyendo en sus pensamientos de maneras que apenas comenzaban a comprender. La gente de Belén anhelaba un rescate. Pero, para Ruth, este clamor era un recordatorio de que su historia personal se entrelazaba con la narrativa divina que estaba en curso. «Ven, Ruth», instó Noemí, tomando su mano con un decidido aprecio. «Debemos ir a escuchar las palabras de este profeta. Quizás la revelación que trae es para nosotros». Ambas mujeres cruzaron el umbral de su hogar, dejando atrás la calidez como un símbolo de sus esperanzas convertidas en cenizas. Sin embargo, las llamas del fuego y la luz de las antorchas prometían algo más poderoso. Al llegar a la plaza, los residentes de Belén se anidaron, formando un círculo expectante. Allí estaba el profeta, de cabello largo y barba que contaba historia tras historia, envuelto en un manto raído, pero su voz resonaba con la autoridad de los cielos. «Arrepiéntanse, oh Israel, regocíjense, porque Yahvé está por hacer algo grande entre ustedes». Cada palabra era un eco de esperanza, y Ruth sintió que las corrientes del futuro chocaban dentro de ella. «¿Qué significará esto para Obed?», pensó, mientras su corazón vibraba ante la convicción del profeta. Las visiones de un futuro glorioso comenzaron a dibujarse en su mente. El profeta habló de un rey que vendría, uno que traería paz y redención a su pueblo. Un rey que, según profecías antiguas, sería de la casa de David. Booz, quien había llegado atrapado por la multitud, se unió a ellas, sus ojos reflejando tanto la curiosidad como la preocupación. Ruth interrumpió la discusión entre los aldeanos: «Esto es más significativo de lo que imaginamos. El linaje de la redención está en el corazón de nuestra gente, en el corazón de Obed».
La revelación que emergía llenaba a Ruth de una mezcla de temor y aceptación. ¿Mi hijo podría ser parte de esta historia?, se preguntó, conociendo el peso de esa posibilidad. En su interior, el murmullo de la voz divina le advertía: tú no comprendes aún, pero yo estoy en control de cada hilo que conforma el tapiz de la historia. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el profeta se acercó a Ruth, mirándola a los ojos con una intensidad que parecía atravesar su ser. Tu nombre no será olvidado en los días venideros. Tú, mujer de fe, has sido elegida para ser parte del plan eterno de salvación. El corazón de Ruth se detuvo momentáneamente, abrumado por la revelación. La conexión con el plan de Dios, a través de su hijo, parecía más real que nunca. Pero, de repente, el profeta alzó su voz, con un tono que aplacaba las dudas: recuerda, hay más en este relato de lo que ves. Las raíces del linaje son oscuras, pero al final, la luz prevalecerá. Desde aquí brotará una esperanza para todas las naciones. Con esas palabras, Ruth sintió que el peso del destino caía sobre ella, un peso que, aunque inquietante, estaba impregnado de promesa. Consciente de que su vida había girado hacia un nuevo propósito, sintió la urgencia del mundo clamar por la esperanza redentora que estaba por llegar. El final de su historia no estaba escrito aún, lo que aguardaba era un despliegue del amor divino, un misterio que brillaba en medio de las sombras. Y así, con su hijo en brazos, Ruth se adentró en la noche, sintiendo cada latido de su corazón resonar con el divino propósito de Dios, preguntándose qué otras revelaciones aguardaban en el camino, mientras la historia de su progenie tejía un hilo en el gran plan redentor del Altísimo. En la quietud de la noche, mientras las estrellas brillaban como faros en el vasto manto del cielo, Ruth caminaba junto a Noemí bajo la sombra de los antiguos olivos que adornaban el camino de Belén. El viento susurraba secretos que solo el corazón podía comprender, y cada paso parecía resonar con la huella del destino que aguardaba. El eco de las palabras del profeta dominaba su mente: tu nombre no será olvidado. ¿Qué significará todo esto, Noemí?, preguntó Ruth, su voz temblando con la incertidumbre. ¿Por qué el profeta se dirige a mí y a mi hijo? ¿Acaso soy digna de tal llamado? Noemí la miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y fervor. Ruth, el Señor ha tejido tu historia con hilos de gracia. No subestimes la obra que Él puede realizar a través de ti y de Obed. Lo que está por venir es más grande de lo que podamos imaginar. Mientras cruzaban la aldea, el fuego de las antorchas empezaba a extinguirse, dejando tras de sí una fragancia de esperanza. Su corazón latía con la expectativa de lo desconocido, de lo que Dios había prometido y lo que, en su pequeña escala, podría combatir la oscuridad que a menudo la rodeaba. Aquella noche, en su hogar, Ruth se sentó junto a la cuna de Obed, observando el rostro inocente de su hijo. Las palabras del profeta resonaban en su mente. Eres un hijo de promesa, susurró, acariciando suavemente su frente. Tu vida será parte de un legado deslumbrante, un linaje que marcará la historia. Los días se convirtieron en semanas, y la vida seguía su curso ordinario. Sin embargo, la llamada divina crecía en la vida de Ruth. Era como una corriente que la empujaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Aún así, la adversidad seguía acechando. Las sequías azotaron la tierra, y la angustia económica se apoderó de Belén, pero en su interior, una fe firme comenzaba a brotar. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, reflexionaba Noemí en secreto, era que su familia no solo sería un remanente de Israel, sino el eslabón que conectaría las generaciones con la promesa de un Salvador. Entonces, un día, llegó un mensajero de la casa de David con noticias sorprendentes. El rey ha proclamado que se realizará un censo, y con ello, todos deben regresar a sus ciudades de origen. La voz del mensajero resonaba llena de autoridad. Ruth sintió una mezcla de temor y excitación. Noemí, exclamó, esto podría significar que debemos ir a Belén. Su linaje se remonta a la nobleza de David. Tal vez esto nos acerque más a conocer lo que Dios ha preparado. Debemos ir, Ruth, respondió Noemí, la determinación brillando en sus ojos. Esto está escrito. Un viaje hacia lo que Él mismo ha prometido por medios que tal vez no comprendamos. Y así, las dos mujeres se prepararon para el viaje hacia Belén, con Obed en los brazos de su madre, y el rugido de la vida resonando en sus corazones. Mientras caminaban, sentían la presencia de Dios guiándolas, un hilo invisible que conectaba su esperanza con el plan divino.
A medida que se acercaban a la ciudad, las dudas se disipaban, y una certeza visitaba su espíritu: sería en esta tierra, en esta ciudad, donde el eco de la historia resonaría en toda su plenitud. Entonces, en el silencio de su travesía, un sentimiento trascendental las invadió. De pronto, en el umbral de Belén, el cielo se iluminó. Un ángel, radiante como el amanecer, apareció ante ellas. «No teman», dijo con voz potente. «He venido a traeros buenas nuevas de gran gozo. El Hijo de Dios nace entre ustedes. Y de esta unión brotará la redención para las naciones». Las palabras del ángel resonaron con una certeza infinita, colmando a Ruth y Noemí con un temor reverente. Ruth comprendió que lo que había comenzado como un susurro se estaba convirtiendo en un grito de esperanza resplandeciente en medio de la oscuridad. La historia de su vida estaba alcanzando un clímax que apenas comenzaba a comprender. Y así, con su hijo en brazos y un corazón lleno de expectativa, Ruth se enfrentó a la noche estrellada, con las promesas de Dios brillando aún más intensas, sintiendo la urgencia de un nuevo destino en el aire. Ahora, siguiendo el camino que la llevaría a la historia que de todos los tiempos habría de redefinir. El plan soberano de Dios se desplegaba ante sus ojos. Con el alba, la luz comenzó a deslizarse suavemente sobre Belén, bañando sus calles en un dorado resplandor. El canto de las aves se alzaba como un himno de adoración, y Ruth sintió el peso del amanecer como un augurio de los tiempos venideros. Junto a Noemí, se adentró en el corazón de la ciudad, donde las voces del mercado empezaban a resonar, mezclándose con el eco de los pasos de aquellos que acudían al censo. Mientras avanzaban, las palabras del ángel reverberaban en el interior de Ruth: «He venido a traeros buenas nuevas de gran gozo». Era un mensaje que no solo resonaba a través de la historia, sino que también pulsaba dentro de su ser, encendiendo un fuego de anticipación. «Noemí, ¿sientes eso?», le preguntó Ruth mientras admiraba la agitación de aquel lugar. «Es como si la tierra misma estuviera esperando algo extraordinario». «No es solo una sensación», respondió Noemí con una mirada de asombro. «Es la promesa de Dios manifestándose. Estamos en el centro de su voluntad». Con el niño Obed en brazos, Ruth observó a su alrededor. Las miradas de los que pasaban eran curiosas, algunos compasivos, otros fríos. Sin embargo, el propósito divino parecía envolverlas como un cálido abrigo, recordándoles que su valor no dependía de lo que el mundo pensara. Buscaron un lugar donde alojarse, pero la multitud en Belén hacía que encontrar hospedaje resultara difícil. Finalmente, un hogar se ofreció, aunque en su condición modesta parecía más un refugio que una posesión. Aceptaron la hospitalidad, felices de estar juntas y de cumplir con la voluntad de Dios. Esa noche, cuando la luna se alzó de nuevo, el ambiente estaba impregnado de anticipación. Una inquietud sagrada llenaba el aire, la expectativa del inminente nacimiento de un niño que cambiaría el destino de la humanidad. Ruth no podía dejar de pensar en la revelación del ángel y lo que significaba para su hijo. «Allí, en el establo, está el Hijo de Dios», murmuró Noemí, recordando las palabras angelicales. «Un niño que purgará al mundo de su pecado». Nunca habría imaginado que mi vida, una moabita, estaría conectada de esta manera con el plan divino, reflexionó Ruth. Siento que cada latido de mi corazón está entrelazado con este milagro. Mientras tanto, en los campos tirados más allá de la ciudad, los pastores, inquietos por el mensaje celestial, se agruparon. Entre ellos, un anciano se levantó, con ojos que habían visto el paso del tiempo y la gloria de Dios. «Vamos a ver lo que esta noche nos ha traído», exclamó. «Un Salvador, un Rey, ha nacido». Los pastores, con el corazón rebosante de fe, se dispusieron a buscar al niño en el lugar donde el ángel les había indicado. Cuando llegaron, encontraron una escena que parecía poco notable a los ojos del mundo: una madre cansada, un padre amoroso, y el pequeño Dios en forma bondadosa, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero, ¿qué les inspirará al mundo a conocer esta historia?, se preguntó Ruth. Intuía que su linaje se convertiría en algo sublime, un eslabón esencial en el plan divino de redención. Una mezcla de temor y asombro la llenó, mientras un pensamiento habitual la invadía: «Dios, ¿qué me has reservado en este camino?». Mientras agachaba la cabeza, en la humildad de su existencia, comprendió que aunque aún no había visto cada detalle del plan soberano de Dios, su vida y la de su hijo estaban entretejidas con propósitos mucho mayores. El legado que se dividía entre ellas y el niño de Belén resonaría a través de los siglos. «Algo grande está dispuesto a suceder», susurró Noemí.
La historia de nuestra fe está a punto de ser transformada. La redención está por venir. El viento sopló suavemente, llevando consigo promesas de restauración. Y así, en el silencio, Ruth sintió que la historia de su vida sería escrita de nuevo, revelando un milagro que daría forma a futuros, pues el nacimiento del niño era solo el principio de algo glorioso. Este sería un linaje que atravesaría generaciones, y al final de la cuenta, todos conocerían el verdadero rostro del Salvador. Las luces de la eternidad ya empezaban a brillar en su corazón. En la quietud de la noche, bajo un cielo estrellado que parecía susurrar secretos divinos, Ruth observó al niño en sus brazos con el corazón repleto de asombro. El pequeño Obed, envuelto en pañales, dormía serenamente, ajeno al profundo cambio que su llegada representaba tanto para su madre como para el mundo. Noemí, comenzó con voz temblorosa, ¿crees que nuestro sacrificio será recordado? ¿Que nuestro papel en esta historia será digno de la gloria que representa? No hay duda, Ruth, respondió Noemí con la sabiduría que solo una vida dedicada a la fe podría ofrecer. Dios no desecha el sacrificio, ni la fidelidad. Tu amor por este niño, tu disposición a seguir el camino del Señor, lo escriben en los anales del cielo. Este niño será un hombre grande, porque sus raíces son profundas en la historia de nuestro pueblo. Mientras hablaban, los pastores regresaron del establo, llevando consigo no solo la noticia del nacimiento, sino también testimonios llenos de reverencia y temor. Hemos visto a los ángeles, declaró uno de ellos, su voz resonando con fervor. La gloria del Señor ha sido revelada, y nos dijeron que este niño es el que hemos estado esperando. El Mesías está aquí. Ruth sintió que su corazón latía con mayor fuerza, una corriente de fe y desafío la atravesó. ¿Cómo es posible que nuestra vida, insignificante a los ojos del mundo, esté entrelazada con lo que Dios hace?, preguntó, ansiosa por entender. Porque en la debilidad, Él revela su fortaleza, contestó Noemí. Él elige lo humilde para manifestar su plan. Desde el principio, su deseo ha sido acercarse a lo que se considera despreciable, para mostrar su amor y gracia. Mientras el frío de la noche envolvía a las dos mujeres, algo más se movía en el aire, una promesa de esperanza y restauración. La llegada del Salvador había comenzado a sacudir los cimientos de todo lo que conocían. Recuerdos de la familia de Ruth, sus dioses y su pasado, se desvanecían ante la clara luz de la fe. Pero Noemí, con un instinto profundo, sintió que había más. Ruth, es crucial que este niño sea educado en el temor y la adoración del Dios verdadero. Debemos asegurarnos de que crezca en el camino de lo justo, para que su linaje sea un canal de bendición. Esa noche, mientras Ruth vigilaba a Obed, surgieron visiones del futuro, su hijo, alimentando a un pueblo cansado, trayendo consuelo a los afligidos, y proclamando la buena nueva de la salvación. Las palabras del ángel retumbaron en su mente, he venido a traeros buenas nuevas de gran gozo. Era como si cada palabra fuera un hilo que conectaba su historia a una narrativa mucho más grande. Mientras contemplaban el establo y su simplicidad, un nuevo eco de esperanza resonó. El orgullo del hombre no puede ocultar la gloria de Dios, dijo Ruth con fervor. Siento que este niño es la luz en la oscuridad, la señal de la redención que el mundo tanto necesita. Los pastores, aún llenos de asombro por la revelación, se encontraban en la puerta, observando con reverencia. Uno de ellos se atrevió a preguntar, ¿qué depara el futuro para este niño? ¿Cuáles serán las marcas de su vida? El aire se volvió espeso con expectativa. Noemí respondió lentamente, sus huellas no solo marcarán nuestra historia, sino toda la historia de la humanidad. A través de él, el mismo Dios se acercará a su pueblo y transformará corazones. Un susurro divino recorría la atmósfera. Era un eco de que lo grandioso aún estaba por venir. Mientras se llenaban de fe, la historia de Ruth y de Obed se comenzaba a entrelazar con la narrativa de la redención que se expandía desde generaciones anteriores. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a atravesar la oscuridad, una cortina se alzó sobre el misterio del plan soberano de Dios. Esa luz revelaría al mundo lo que había permanecido oculto, y también, a través de la historia de una ancestra de linaje inesperado, un mensaje se preparaba para ser comunicado. Hay más por venir, dijo Ruth, sintiendo que el viento le traía la voz de profecía. Porque en este linaje, la historia no tiene fin, y quien creyere verá la gloria de Dios. Mientras la aurora comenzaba a iluminar Belén, se hizo palpable la obra divina que estaba por revelarse. Así, el pequeño Obed se convertiría en un puente entre la humanidad y su Creador.
¿Qué destinos estaban a punto de entrelazarse en la historia del pueblo de Dios? La respuesta, susurrada en el viento, aguardaba su momento de manifestarse. La mañana amaneció suave y dorada, filtrándose entre los muros de adobe del establo, mientras el canto de los pájaros se unía al murmullo de la alabanza que comenzaba a brotar en los corazones de aquellos que habían sido testigos del milagro. Ruth, aún con el niño en sus brazos, sentía el peso de la responsabilidad y la esperanza que él representaba. Mientras miraba a Noemí, sus pensamientos danzaban entre las visiones de lo que estaba por venir y la paz de lo que ya había llegado. El mundo nunca volverá a ser el mismo, murmuró Ruth, sus ojos fijos en el pequeño Obed, quien comenzaba a despertar. Este niño será el instrumento de Dios en la tierra. No hay duda, mi querida Ruth, respondió Noemí con una sonrisa que irradiaba confianza. Escucharás su voz, serás su guía. Cada paso que dé, será parte del plan de nuestro Señor, y Él hará maravillas a través de él. Mientras los pastores dejaban el establo, su mente estaba llena de las palabras del ángel: paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Era un mensaje poderoso, lleno de las promesas de sanidad, redención y restauración. Sin embargo, a medida que se alejaban, una sensación de inquietud comenzó a asentarse sobre Ruth y Noemí. Había una sombra en la gloria, una advertencia en el aire. Con la luz del día, la aldea de Belén despertaba, y la gente comenzaba a murmurar sobre el milagroso nacimiento. ¿Qué significa esto para nosotros?, se preguntaban varios, llenos de curiosidad y expectación. Los corazones estaban encendidos de anticipación. Noemí, el niño necesita crecer en un ambiente de fe, afirmó Ruth, su voz llena de determinación. Debemos enseñarle las historias de nuestro pueblo, las promesas que Dios ha hecho, desde Adán hasta Abraham, desde Moisés hasta David. Estas historias no solo son tradición, son la esencia de nuestro ser. No solo eso, Ruth, dijo Noemí, reflexionando. La línea de David está intacta a través de ti. Este niño no es solo mi nieto, es el cumplimiento de la promesa hecha a David. De su simiente estableceré su trono para siempre, 2 Samuel 7:16. Lo que está por venir es mayor de lo que nuestras mentes pueden concebir. La revelación llenó el corazón de Ruth con reverencia, y con cada latido, comprendía que era parte de un relato más grande. La certeza de que sus sacrificios y sus actos de fe resonarían a través de las generaciones llenó el aire con un sentido de urgencia. En ese momento, un anciano se acercó. Era el sacerdote de la ciudad, un hombre que había escuchado los rumores sobre el nacimiento del niño. He venido a ver lo que se habla en la aldea. ¿Es cierto que ha nacido el Salvador? Ruth, sintiendo el peso de la revelación, miró a Noemí. Sí, lo es. Su nombre es Obed. Será un instrumento del Señor. El sacerdote, con ojos brillantes, tomó un momento para contemplar al infante. Dios ha sido fiel, y ahora debemos prepararnos para lo que está por venir. El pueblo llevará este mensaje como una antorcha en la oscuridad. Un aire de expectativa llenaba el lugar, como si el cielo mismo estuviera esperando con ansias. Los cielos habían proclamado la llegada del Salvador, y ahora la misma tierra temblaba bajo el peso de la promesa cumplida. Mientras la tarde se desvanecía y el silencio empezaba a surgir, la madre del pequeño Obed sintió algo en su interior. No era solo un niño, el linaje estaba a punto de comenzar un camino de restauración. De repente, un destello en el cielo desvió su atención por un instante. Un resplandor que parecía unir el cielo y la tierra, en una manifestación de lo divino. ¿Qué es esto?, preguntó Ruth, en una voz apenas audible. Noemí, la voz del anciano susurró con reverencia: lo que han visto es el anuncio de lo que vendrá. Ha comenzado, y aún hay más que no vemos. La gloria de Dios se manifestará en formas que aún no hemos imaginado. Con esas palabras resonando en sus corazones, Ruth y Noemí se miraron, compartiendo una revelación sagrada en el viento: el linaje de Obed sería un puente no solo para su familia, sino para toda la humanidad. Sin embargo, el camino no sería fácil, desafíos, sombras y sufrimientos estaban en el horizonte. Con un nuevo sentido de propósito, Ruth pronunció un juramento silencioso, mientras el niño a su lado parecía resplandecer con una luz innata. Estamos en el umbral de algo asombroso, Noemí. Los destinos están entrelazados, y este niño es solo el comienzo. Mientras las estrellas comenzaban a llenar el cielo, las palabras de la abuela Noemí aún resonaban en sus oídos. Cada historia tiene su autor, y el autor de esta es Dios.
Él revela su plan en el tiempo perfecto. ¿Qué otros misterios se despliegan ante nosotros en este linaje? La incertidumbre del futuro palpitaba como una promesa en el aire, junto a la reverberante verdad de que lo mejor estaba aún por venir. Mientras el sol descendía en la vasta calmada de Belén, un murmullo reverente se expandía por las calles adoquinadas. La noticia del nacimiento peculiar había encendido la curiosidad de todos, y cada corazón parecía esperar algo extraordinario. Las palabras del sacerdote resonaban en la mente de Ruth: el pueblo llevará este mensaje como una antorcha en la oscuridad. Esa antorcha, tejida de esperanza, iluminaba la noche que se acercaba, pero también advertía de sombras imprevistas. Noemí, susurró Ruth con determinación. Debemos cuidar de Obed, no solo por ser nuestro niño, sino porque él portará la historia de nuestra nación. Su vida debe estar anclada en la fe. No temamos, Ruth, respondió Noemí, mientras acariciaba el rostro de su nieto que dormía apaciblemente. Dios ha estado presente en cada paso de nuestro viaje. Este niño traerá nueva vida a nuestra herencia y abrirá caminos aún no imaginados. A medida que la luna se alzaba en el cielo, estaba claro que un halo sobrenatural rodeaba la familia. Las sombras empezaron a alargarse con la caída de la noche, y las palabras del anciano sacerdote volvían a resonar en sus corazones. La gloria de Dios se manifestaría, pero el precio de esa manifestación aún estaba oscuro. Esa noche, mientras Ruth se acomodaba para dormir con Obed en sus brazos, un sueño profundo la envolvió. En su visión, un árbol florecía, sus ramas se extendían más allá de lo imaginable y abarrotadas de frutos dorados, que colgaban como promesas suspendidas. Pero las raíces mismas del árbol se agitaban bajo la tierra y la voz de Dios se oía suave, como una brisa: de este árbol surgirán grandes naciones, pero también habrá cortes que dolorosamente desgarrarán su tronco. Al despertar, los ojos de Ruth brillaban con lágrimas de comprensión. Un profundo sentido de urdimbre se entrelazaba en su ser. Noemí, he tenido un sueño. Vi un árbol que daba frutos, pero también sentí su dolor. Noemí, que sentía la angustia del futuro en su propio ser, miró a su nuera con compasión. Amada, cada legado tiene sombras y luces. Así ha hablado el Señor a su pueblo: siempre hay que caminar en fe ante lo que parece desalentador. La tensión se palpaba en el aire, y el tiempo parecía girar en torno a algo sagrado y anunciado. La vida de Obed no sería sencilla. El linaje, como un río que fluye, encontrará piedras y obstáculos en su camino, pero Dios había prometido que de ahí nacería salvación. Las historias de las promesas pasadas comenzaron a surgir en la mente de Ruth. Recordó las palabras de los profetas: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Isaías 9:6. La revelación de la encarnación era continua, un eco de la sabiduría celestial fluyendo a través de cada historia, cada patriarca, cada promesa. El sacrificio de Abraham, la valentía de Moisés, la fidelidad de David, todos eran eslabones en un plan divino que ahora se gestionaría en su pequeño Obed. El aire era electrizante, y de repente, un caracol de luz interrumpió el silencio de la noche. Dos figuras sombrías se acercaban desde lejos. Eran viajeros, guiados por una estrella brillante que parecía pulsar con la misma vida de Dios. ¿Dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos?, clamaron, despertando la inquietud en los corazones de los presentes. Noemí, murmuró Ruth, esto es solo el principio. ¿Qué nos revelará Dios a través de Obed? ¿Qué significará su vida para el mundo? Y así, mientras el gran plan de Dios se comenzaba a desenlazar, el linaje de Obed temblaba de expectativa. El camino hacia la redención ya estaba trazado, y aunque desafiaba todo entendimiento, lo que daba vida a cada historia era la súplica de unos corazones fieles. La gloria eterna estaba en movimiento, y las preguntas de Ruth aún flotaban en el aire: ¿qué otros misterios se develarán a través de nuestro Salvador oculto? En el silencio, solo el murmullo del viento respondía: los cielos eran un testigo silencioso de lo que ya estaba por cumplirse. Pronto, las revelaciones del linaje de Obed serían, más que promesas, serían el entrelazado de la historia de redención que sacudiría la misma esencia de la humanidad. La sombra de la cruz y el resplandor de la gloria se darían la mano en un camino que aún estaba por trazarse. En los días que siguieron al nacimiento de Obed, un aire de expectativa espiritual impregnaba la vida cotidiana en Belén. La comunidad despertaba a una nueva comprensión de su identidad, hablaban con fervor sobre las profecías que flotaban en el aire, como si la misma tierra estuviera vibrando con el murmullo de las antiguas promesas de Dios.
Ruth sentía que cada mirada hacia su hijo traía consigo un eco del destino que aguardaba en la gloria. Mientras tanto, las sombras comenzaban a crecer en el horizonte. Los viajeros llegaban a la aldea, llevando en su corazón la noticia del rey que había nacido. Daban testimonio de los milagros que habían presenciado y como un fuego arrasador, encendían el ánimo del pueblo. El Mesías ha venido, proclamaban, y el eco de sus palabras resonaba como un canto de alegría, entre los corazones ansiosos por la redención. Noemí, observando a su nuera y a su nieto, comprendía que la vida de Obed estaba destinada a ser un hilo divino en el vasto tapiz del plan de Dios. Debemos brindar al niño amor y fe, Ruth. No solo para que crezca fuerte, sino para que su corazón esté preparado para el propósito que le aguarda, le decía con ternura. Cada palabra de la sabiduría de Noemí sentía como una caricia de Dios a través de las generaciones. Ruth, viendo a su pequeño dormir apaciblemente, reflexionaba en silencio sobre la magnitud de su llamado. ¿Qué misterios aguardaban en el futuro de Obed? ¿Qué legado había de llevar este niño que ahora sostenía entre sus brazos? La pregunta vibraba en su ser como una melodía, mientras la luz de la revelación iluminaba su espíritu. Con el transcurrir de los días, la vida de Ruth y Noemí tomó un rumbo de preparación constante. Cada historia contada a Obed, cada oración ofrecida, era un ladrillo en el fundamento del legado que Dios estaba levantando. Tú tienes un propósito, hijo mío, murmuraba Ruth en sus momentos de atenta contemplación. Las promesas de un futuro aún desconocido sostenían su fe y la de su familia. Sin embargo, el eco de las tinieblas también resonaba. En los confines de la ciudad, había murmullos de un rey temeroso, Herodes, que al recibir la noticia de la llegada del Mesías sintió que su autoridad era amenazada. La inquietud de su reinado trajo consigo decretos crueles, que ahora agitaban a la comunidad judía. La paz que habían sentido en los días de alegría se vio ensombrecida por la sombra de la persecución inminente. Una noche, mientras Ruth amamantaba a Obed en el silencio del hogar, un ángel se apareció en un sueño, con una luz que profundizaba la tranquilidad del entorno. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, ordenó. Porque Herodes buscará al niño para destruirlo. Ruth, desvelada por la revelación, sintió que el miedo se cernía sobre su alma. Esto no puede ser, murmuró, pero las palabras del ángel resonaban con una autoridad divina, aquel que fue elegido para redimir al pueblo debería salvaguardarse en un viaje incierto. Noemí, sintiendo el peso de la angustia, se acercó a su nuera. ¿Qué has visto, Ruth? ¿Qué está planeando el Altísimo? Con el corazón en un puño, Ruth relató lo que había presenciado. El ángel nos insta a huir, a preservar la vida de Obed. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cómo podré ir a Egipto, dejar todo atrás? No lo haremos solas, aseguró Noemí, tomando firmeza en su voz. Dios está en este camino. Él ha guiado nuestros pasos hasta aquí, y seguirá iluminando la senda hacia la libertad. Así, en la oscuridad de la noche, con el cielo extendiéndose sobre sus cabezas como una promesa viva, Ruth y Noemí se prepararon para su travesía. Llevarían con ellas el tesoro más sagrado, un niño cuya vida no solo representaba la esperanza para Israel, sino para todas las naciones. Mientras cruzaban los límites de Jerusalén, las palabras de las Escrituras resonaban en la mente de Ruth. De Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. El viaje, en medio de la adversidad, se sentía como parte del plan soberano de Dios, las sombras y luces de la historia comenzaban a fusionarse en un relato poderoso. Al llegar a Egipto, se acomodaron en una casa modesta, donde hallaron un breve refugio. No obstante, la amenaza de regresar siempre estaba presente, y la angustia de lo desconocido estiraba sus corazones. Ruth se arrodilló a orar, sintiendo que, a pesar de la incertidumbre, Dios estaba haciendo algo grandioso. Te entrego a Obed, y confío sus caminos, exclamaba en su súplica. Así pasó el tiempo, mientras la vida se tejía con hilos de gracia en este nuevo lugar. La confianza en que el plan divino aún se estaba desarrollando mantenía el fuego de la esperanza encendido en sus corazones. La vida de Obed, con cada risita y balbuceo, evocaba visiones de una redención, y en medio de la adversidad, un propósito sublime cristalizaba. Un día, mientras Ruth observaba a su hijo jugar en el suelo, se sintió invadida por una súbita claridad. Los sucesos que estaban ocurriendo eran la culminación de un propósito que iba más allá de su comprensión. El linaje de su familia se entrelazaba con la historia de Dios, y por medio de ella, la humanidad experimentaría la luz en la oscuridad. Pero,
¿Qué otros desafíos les aguardaban? ¿Qué vendría después? La historia de Ruth apenas comenzaba a revelarse, enmarcada en el misterio de un destino que prometía redención y esperanza para un mundo ansioso por respuesta. Un profundo susurro lleno de revelaciones continuaba vibrando en el aire, el plan soberano de Dios estaba en marcha, y su cumplimiento aguardaba el momento perfecto para manifestarse.